Hola muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo va? Bien muchachos, ¿cómo van ustedes? Terminando los trabajos, profe. Bien, bien. ¿Cómo les ha ido con este último taller? Bueno, el martes estuvieron trabajando, ¿no? Entonces, yo espero que hayan podido avanzar una buena parte. Bien. Bueno, el día de hoy ya empezaríamos la última parte del curso. Va a ser, pues, evidentemente algo muy corto. Primero que todo por el tiempo. Y segundo también por el tema realmente no es extenso. ¿Listo? Entonces, ya les había actualizado las diapositivas en el Drive. No sé si de pronto si las han podido revisar o si por lo menos se fijaron en eso. Y también subí un documento que describe el documento que será pues la actividad final y que corresponde a este último módulo. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien lo revisó y de pronto tiene una pregunta o si no, pues lo miramos hacia el final de la clase. Profe, pues hacia el final de la clase lo podría hacer, no sé si de pronto alguien ya lo revisó, yo realmente no lo había revisado. Sí, claro, me imagino que pues no muchos, o incluso tal vez nadie lo ha podido revisar, pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, les repito, la idea de hoy es comenzar con este nuevo tema y la parte teórica realmente no es tan extensa, entonces yo creo que podemos dejar eso listo hoy para que la otra semana sea solamente trabajar y resolver dudas con respecto al taller. Y pues ya la última semana sería ya lo que corresponde a la entrega, ¿listo? Listo, profe. Sí, señor. Bien. Bueno, voy aquí a desactivar la cámara y a minimizar esto para poder empezar con la presentación, ¿listo? Bueno, entonces, como les había comentado o como habíamos hablado al principio del semestre, la última parte o digamos el objetivo casi del curso era llegar a esta parte que tiene que ver con sistemas de ecuaciones diferenciales o en general con resolución numérica de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en lo que tiene como alcance este curso, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya, pues vamos a repasar brevemente a qué nos referimos con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Listo? Entonces, ustedes recordarán de sus cursos en donde hayan visto ecuaciones diferenciales que estas pues están compuestas por una función que no conocemos y que queremos determinar y combinaciones de la función, de sus derivadas y de, y de las variables o la variable independiente. Esto está dando un poquito de guerra, voy a dejar de compartir un momento y ya regreso.
poquito de paciencia aquí con esto. Parece que ahora sí. Listo. Entonces, bueno, venía diciéndoles las ecuaciones diferenciales están compuestas por una función que no conocemos y por combinaciones de sus derivadas e incluso de sus mismas funciones o de la misma función y de sus variables independientes. Una manera de clasificarlas es como ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, podemos recordar que las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que solamente tienen una variable independiente. Por ejemplo, puede ser el tiempo, por ejemplo, puede ser la posición. Y las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que involucran dos o más variables independientes. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la posición, pero en términos de coordenadas x y y o x, y, z. O alguna función que esté compuesta por más de una variable independiente. Como les dije, nosotros nos vamos a enfocar en el estudio o en la solución, mejor, de esas ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que solamente tienen una variable independiente. ¿Listo? Esto, pues, repito, porque es el alcance del curso hasta allí y porque el tiempo tampoco nos permitirá avanzar mucho más. A su vez, las ecuaciones diferenciales ordinarias las podemos dividir o las podemos clasificar en términos de la derivada de mayor orden que aparece. Entonces, si tenemos una derivada de orden 1 como la derivada de mayor orden, pues hablaríamos de una ecuación diferencial de primer orden. Si tenemos o si aparece una segunda derivada, hablaríamos entonces de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Así sucesivamente. Si aparece la tercera derivada, pues tendríamos una EDO de tercer orden y así de acuerdo al orden de la derivada que aparezca. Lo más común es que nosotros lleguemos hasta ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. Ya las de tercer orden empiezan a ser más escasas en el ámbito práctico de ingeniería. No quiere decir que no aparezcan. Lo mismo, pues, ecuaciones de orden superior. Sin embargo, cualquiera de estas ecuaciones podría analizarse, como lo vamos a ver con las ecuaciones de primer y segundo orden. ¿Listo? Aquí tenemos entonces una ecuación diferencial de orden 1 o de primer orden, que es básicamente la que nos vamos a enfocar en resolver. Llegando nosotros a resolver de forma numérica una ecuación diferencial de esta forma, donde tenemos la derivada de la función o de la variable dependiente con respecto a la variable independiente, despejada como una función de las dos variables. En este caso, pues tenemos la derivada de y con respecto a x, que está igualada a una función de x y y. ¿Listo? Entonces, obviamente, analíticamente, la podríamos resolver fácilmente a través de un método de integración, en algunos casos, ¿sí? O, en el caso de que nos interesa, que son las soluciones numéricas, tendríamos una solución o una posible solución que se podría aplicar utilizando una estimación iterativa paso a paso, es decir, de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Algo similar a lo que hemos venido estudiando en diferentes métodos, una estimación que está basada en una estimación anterior más un incremento. Entonces, en este caso, recuerden que nosotros queremos estimar el valor o los valores de la función y de x. Y lo hacemos dentro de un dominio o dentro de un intervalo, empezando en un valor inicial, ya
pues lo vamos a definir, ese valor inicial, y de forma iterativa ir incrementando el paso hasta llegar a ese valor final de Y, que nos daría pues la estimación total que queremos. Este tipo de métodos son los que se conocen como métodos de un paso, precisamente por eso, porque vamos yendo paso a paso, ¿sí? Para construir la solución de nuestro interés. Y pues por supuesto, existen muchas formas de determinar ese paso, que en este caso estaría compuesto por phi por h. Nosotros hemos venido manejando la variable h como el paso o como el incremento, y en este caso phi haría referencia a la pendiente o a la razón de cambio de esta función, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podríamos ver algo similar a lo que teníamos allí con la ecuación en diferencias o con las diferencias hacia adelante, en este caso que hablamos de signo positivo, incluso también con una analogía con las diferencias hacia atrás. Podemos ver que la estructura es muy similar, ¿sí? Tenemos un valor conocido o un valor actual al cual le aplicamos un incremento, un paso, una modificación que al final nos va a derivar en el nuevo valor que nosotros queremos estimar. ¿Listo? Y eso lo hacemos de forma iterativa hasta obtener nuestra solución completa. Aquí pues tenemos una ilustración gráfica de esos métodos de un paso, donde aquí vemos la curva Y de X, ¿sí? Tenemos un punto que puede ser conocido, que puede haber sido estimado, y a partir de esa información nosotros empezamos a construir las aproximaciones. En este caso vemos un paso grande de h, por lo tanto pues vemos que en x de i más 1, que sería x i más h, ¿sí? La aproximación pues está bastante alejada. En este caso phi pues sería la forma de estimar esta pendiente, h es el paso o el incremento en el eje x, y fíjense que no solamente, bueno, aquí en este caso solamente tenemos en cuenta ese valor de la pendiente, que pues muchas veces no describe el comportamiento durante todo el intervalo. Fíjense que aquí la pendiente ha ido cambiando, de hecho aumentó considerablemente, y pues la estimación que tenemos acá se empieza a alejar. Sin embargo, es una manera, es la primera manera o la manera más intuitiva en la que nosotros podemos hacer esa estimación. ¿Listo? Bueno, uno de esos métodos que vimos acá de un paso, y tal vez el más popular, o uno de los más populares, es el método de Euler. ¿Listo? Entonces fíjense que acá nosotros lo que buscamos es, con un método diferente, estimar esa pendiente. Entonces, ¿qué nos dice el método de Euler? Recuerden que nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma, de y de x igual a f de xy. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos estimar la pendiente phi para este incremento, pues una manera intuitiva de hacerla es, bueno, phi corresponde a la derivada, ¿cierto? Si estamos hablando de que phi es una pendiente, pues lo podemos estimar fácilmente a través de la primera derivada. Y contamos con que la primera derivada la conocemos de forma analítica o de forma parcial a través de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos con el método de Euler? Lo que hacemos es, utilizamos esa ecuación diferencial o la función que está en la ecuación diferencial para encontrar la estimación de la pendiente en un punto determinado, en este caso pues en x sub i, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer es en esta ecuación diferencial evaluar los puntos x sub i y y sub i, ¿sí? Para poder estimar esa pendiente.
De allí, pues entonces, si nosotros teníamos un y sub i más 1 igual a y sub i más phi por h, entonces el método de Euler nos va a dar esta ecuación. Y sub i más 1 es igual a y sub i más f de xi y sub i por h. Entonces, bueno, además del método de Euler, esta ecuación tiene otros nombres que podemos conocer, como Euler-Cauchy o Cauchy-Euler, y el punto pendiente, pues por supuesto. Es muy intuitivo. Vemos que estamos utilizando un punto donde estimamos la pendiente y con esa pendiente vamos haciendo nuestra iteración y actualizando el valor final o el valor siguiente, mejor, de la variable o de la función y. ¿Listo? Determinado por la variable dependiente. Vamos a mirar rápidamente entonces este ejemplo donde tenemos una ecuación diferencial pues bastante sencilla, ¿sí? Tenemos dy de x es igual a este polinomio, menos 2x al cubo más 12x al cuadrado menos 20x más 8.5. ¿Listo? Queremos estimar la solución entre 0 y 4. Pues tenemos un intervalo determinado y un paso con un paso de 0.5. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, que tenemos una ecuación tan sencilla, nosotros podríamos determinar su solución de forma analítica si logramos aplicar una integral a cada, pues, a cada lado del de la ecuación, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la integral, aquí también tomaríamos la integral y podríamos llegar a esta solución o a esta familia de soluciones que estaría determinada por la integral de este polinomio, ¿sí? Pero nos queda entonces la constante que nos daría una familia de infinitas soluciones, ¿sí? Recuerden que cuando hacemos una integral indefinida, que nos daría la solución acá, tendríamos pues este problemita de la constante que no conocemos. No podemos hacer una integral definida por más que tengamos los intervalos, porque nuestro interés no es como tal estimar la integral, sino la solución completa de la ecuación diferencial. Sin embargo, y como ustedes saben, a estas ecuaciones diferenciales les asociamos una condición adicional, denominada en este caso condición inicial, y que en particular será y de 0 igual a 1. ¿Sí? Entonces, con nuestra ecuación diferencial más la condición inicial, podemos rápidamente encontrar la solución única de la ecuación o del problema que se denomina pues problema de valor inicial, porque está asociado a una ecuación diferencial y un valor inicial, que sería esta función o este polinomio que está acá. ¿Listo? ¿Para qué miramos la solución analítica? Bueno, en este caso porque con ella, o a partir de ella, lo que vamos a hacer es comparar nuestras aproximaciones. Entonces, el método de Euler, como vimos que era un método paso a paso, pues se aplica de forma iterativa. En este caso, tenemos nuestra condición inicial, nos va a servir de punto de partida. ¿Sí? Fíjense, aquí aparece y de 0. Y la función, pues por supuesto, va a aparecer evaluada en ese punto inicial. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar esta función en nuestra condición inicial, que es x igual a 0, y igual a 1. Aquí no aparece y, pero en otras funciones podría aparecer y. Entonces, por eso aquí tenemos f de 0,1 y el paso que corresponde al h.5, al 0.5. Por eso tenemos acá y en x igual a 0.5 va a ser estimada a partir de esta expresión. ¿Listo? ¿Qué conocemos? La condición inicial y sub 0, perdón, y de 0 es igual a 1. Entonces aquí podemos evaluar en 0 y en 1, x igual a 0, y igual a 1, la función
la podemos evaluar fácilmente aquí a partir de la ecuación diferencial. Y pues, yo repito, conocemos el paso. Entonces, de esta manera, la pendiente que vamos a estimar a partir de la función de la ecuación diferencial, ¿sí? Este de y de x, está determinada por evaluar la función en 0 y 1. Repito, no tenemos y, entonces la función será evaluar en x igual a 0, y tenemos que la pendiente inicial, ¿sí? La pendiente en el punto x igual a 0, va a ser igual a 8.5. Ahora sí podemos reemplazar en nuestra ecuación de Euler, donde vamos a tener y de i más 1, o sea, y de 0.5, va a ser igual a y de i, que será y de 0, más f de x y sub i, f de 0 y 1, por h. Entonces, y de 0 es 1, la pendiente estimada fue 8.5 y el paso es 0.5. Eso nos da una estimación, acá entonces, de y en 0.5 igual a 5.25. ¿Listo? Esta solución parcial es insumo para la siguiente iteración, en donde vamos a encontrar y de 1, ¿sí? Porque es y de 0.5, la que acabamos de encontrar, más el paso, que es 0.5. Entonces avanzamos. Y de 1 es igual a y de 0.5 más f de 0.5. Y de 0.5 es 5.25, entonces por eso aparece aquí. Y el paso que permanece con ese valor de 0.5. Evaluamos acá, entonces y de 0.5 es la que acabamos de encontrar. La función tenemos que evaluarla en x igual a 0.5. Y el paso h que aparece acá. Bueno, aquí esta parte sobra. Realmente es igual a 5.875. Vamos a corregir aquí de una vez. Este es 5.25, no va aquí. Bien, entonces, repito, estamos evaluando la siguiente condición de y a partir de la que acabamos de encontrar. Y eso nos da un resultado de y igual a 5.875 en x igual a 1. Y como aún no hemos llegado a nuestro límite final, pues ese mismo valor lo vamos a utilizar para estimar la siguiente iteración, que sería y de 1 más h, o sea, y de 1 más 0.5, que es y de 1.5. Y de esta manera, pues lo vamos a hacer sucesivamente hasta que estimemos, en este caso, y de x igual a 4. Aquí tenemos entonces el resultado. Obviamente, nuestra condición inicial, el valor verdadero y el valor de Euler, pues van a coincidir. ¿Listo? Y en la medida en la que nosotros pues empezamos a aplicar nuestra aproximación con el método de Euler, ¿sí? Tenemos el valor verdadero que debería ser 3.21, nos da 5.25, entonces el error todavía es grande, 63.1. Y en general vemos errores bastante grandes, vemos que las estimaciones pues están pues bastante desfasadas, pero si las graficamos y vemos que aunque a pesar de que la diferencia es grande, nosotros podemos ver que la tendencia se sigue,
¿sí? O sea, la función tiene una tendencia similar a la verdadera solución. En este caso, pues utilizando un h igual a 0.5. Ahora, obviamente, como en la mayoría de métodos que hemos visto, nosotros podemos reducir el paso y eso nos representaría de pronto una mejor aproximación, porque aquí pues un poco antes nos daríamos cuenta que la pendiente empieza a disminuir y eso nos permitiría acercarnos un poco más a la solución verdadera. De nuevo, como en todos los casos, el problema de disminuir el paso siempre está asociado a los errores que se puedan generar en los cálculos. Entonces tendríamos un error de truncamiento, perdón, un error de redondeo que podría generarse al utilizar tantos, o bueno, un H o un paso más pequeño. Sin embargo, pues se puede buscar ese equilibrio o buscar alternativas con métodos que me generen más precisión. ¿Hay alguna pregunta con respecto al método de Euler? ¿Sí? En sus palabras, ¿cómo podríamos describir ese método de Euler? No a través de ecuaciones, sino, o sea, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacemos? Muchachos. Es como si a partir de un punto estuviera evaluando la pendiente y haciendo una recta con esa pendiente en el punto. Y luego en el otro extremo, con el valor de h, hallar el siguiente punto y así sucesivamente haciendo rectas de diferentes pendientes. Sí, exactamente eso es. De hecho, es algo muy intuitivo. Nosotros estamos acá en el punto inicial y tratamos de estimar la pendiente ahí. La pendiente nos va a decir una razón de cambio. Entonces, utilizando esa razón de cambio, yo utilizo acá y estimo mi siguiente punto. Me equivoqué porque la razón de cambio no es constante como yo lo supuse, pero en la medida en la que yo voy haciendo las iteraciones, aunque no estoy cerca, estoy tratando de seguir la tendencia, o dependiendo del paso, pues podría estar más cerca y podría tener una solución aproximada. Y efectivamente lo que estoy haciendo es aproximar a través de líneas rectas. Ahora, yo podría hacer una mejor estimación de esa pendiente utilizando más información, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablamos que los métodos de un paso en realidad tienen la misma estructura, pero la diferencia entre ellos está determinada por la forma en la que se estima la pendiente. En el método de Euler lo hacemos directamente a partir de una ecuación diferencial de esta forma, donde ya conocemos la primera derivada. ¿Sí? Pero aquí estamos partiendo del hecho de que esa primera derivada es constante. Si tuviéramos un polinomio más sencillo, un polinomio de orden 2, como solución, allí tendríamos en nuestra, perdón, un polinomio de orden 1, esto sería perfecto. Porque nuestra derivada o nuestra ecuación diferencial estaría determinada por una constante, que es la suposición que hacemos al evaluar la primera derivada en un punto. ¿Listo? Aquí tenemos entonces una sugerencia de pseudocódigo para implementar el método de Euler.
acá pues, digamos que es una manera muy sencilla, muy intuitiva de hacerlo. Tenemos un intervalo. Aquí hablamos de intervalo de integración porque pues estamos hablando de derivadas de una ecuación de esta forma, de una derivada, de una primera derivada. Nuestra condición inicial, por supuesto, la variable inicial y su respectiva imagen. Definiríamos también el paso. Aquí no le ponemos h, sino de x, pero es la misma idea. Y bueno, acá tenemos el cálculo del número de condiciones de salida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos puntos vamos a evaluar para completar nuestro intervalo? Y el método de Euler se reduce a algo muy sencillo. Aquí vamos a estar iterando, repetimos que es un método iterativo. Aquí vamos a estar estimando la correspondiente derivada. Nosotros podemos modificar esto de acuerdo al método para estimar la derivada de la forma que el método lo haga. No necesariamente solo el método de Euler. Y el método de Euler en sí está aplicado en esta ecuación. O podríamos incluso decir que en estas dos. Donde aquí tenemos la ecuación del valor siguiente igual al valor actual más la pendiente por el cambio en X. Y luego, pues aumentamos nuestro paso de X acá y estamos listos para la siguiente iteración. ¿Listo? El método de Euler, por supuesto, no es el único método de un solo paso o de un paso con el que podemos estimar la solución de una ecuación diferencial. Entonces, acá tenemos otra alternativa, que es el método de Hume, en donde empezamos a mirar las falencias del método de Euler. Y es, bueno, el método de Euler estima la pendiente a partir de la derivada en el punto inicial. El método de Hume hace una mejora a eso y me dice, bueno, pues no voy a estimar la derivada solo en el punto inicial, sino también en el punto final del intervalo. Es decir, ya no voy a estimar solo f de x y, sino también f de x y más 1. Bueno, f de x y y, sino también f de x y más 1, y y más 1. ¿Qué pasa? Yo conozco de mi condición inicial, digamos en el caso anterior, conocía x igual a 0, y igual a 1. Si le agrego el paso a x, pues podría conocer x igual a 0.5, pero todavía no conocía el y en x igual a 0.5. Entonces, con el método de Hume, como vamos a utilizar dos puntos para encontrar dos pendientes diferentes, lo que hacemos es, bueno, en primer lugar, recordamos la ecuación diferencial. Fíjense la estructura, aquí ya pues cambia un poco la notación, pero la estructura es similar. Y utilizamos el método de Euler como punto de partida. ¿Sí? Entonces, fíjense el método de Euler acá, la misma idea, y sub i, f de x y y por h, para estimar y sub i más 1. ¿Pero qué significa este 0? Este 0 me está indicando acá que estamos en una predicción intermedia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy utilizando esta estimación, pero esta no va a ser mi respuesta al final. Entonces, esta predicción intermedia, que en este caso lo estamos repitiendo con el método de Euler, estaría determinada o se llamaría ecuación predictora, o en este caso simplemente predictor, que es el que me permite acá estimar un primer valor de y sub i más 1. ¿Para qué me va a servir ese primer valor de y sub i más 1? Bueno, sencillo, ese primer valor que está acá, lo voy a meter en la función de la ecuación diferencial y estimo rápidamente, y me serviría entonces para usar el valor de y sub i más 1
prima, que sería la pendiente en el punto final. Entonces yo tengo dos estimaciones ya dependientes, y sub i prima y y sub i más 1 prima. ¿Sí? ¿Qué hago con esas dos pendientes? Pues lo más intuitivo sería promediarlas. Entonces, ¿qué tengo? Y prima promedio va a ser igual a y sub i prima más y sub i más 1 prima dividido entre 2. ¿Y cómo estimé esas dos pendientes? Pues fácil, con la función que corresponde a la ecuación diferencial, que es la que pretendemos hallar. Entonces tenemos f de x y sub i, nuestra condición inicial, más f de x y más 1, y sub i más 1 con este subíndice 0, que quiere decir que es que es la estimación intermedia. Y con esa pendiente promedio que acabo de encontrar, ya puedo extrapolar o ya puedo calcular finalmente lo que yo voy a definir como mi salida o como el valor y sub i más 1, ahora sí definitivo, ¿sí? Ya no el valor intermedio, sino el definitivo. Manteniendo la misma estructura de los métodos de un paso, ¿sí? Con la diferencia que ahora la pendiente es la que está ahí en esta parte, el promedio de las dos pendientes que acabo de estimar. ¿Sí? Esta ecuación ahora se denomina ecuación correctora o simplemente corrector, y en general, no solo el método de Hume, podemos definir como la aplicación de estas dos partes o de estos dos procesos de predicción y corrección, donde yo podría tener predicciones intermedias para obtener al final una estimación más precisa. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿qué hacemos con el método de Hume? Calculamos la pendiente inicial, con esa pendiente estimamos el punto final, luego con el punto final estimado calculamos la pendiente final y ahí finalmente utilizamos la información de esas dos pendientes para dar la última predicción o la última estimación a través de esta ecuación de corrección. ¿Listo? Entonces, aquí gráficamente, la pendiente en xy, y sub i. Con esa pendiente, estimo y de i más 1 con superíndice 0, que sería la intermedia. Con esa estimación intermedia y x más h, o sea, x de i más 1, puedo estimar una nueva pendiente. Y ahora, con esas dos pendientes, genero una nueva pendiente que me va a tratar de mejorar la estimación con el método, en este caso el método de Hume. ¿Listo? ¿Se entiende entonces la idea de este método de Hume? Sí, profe. Perfecto. Ahora, la ecuación correctora nosotros podemos aplicarla de forma iterativa tantas veces como pues, consideremos necesario. Y aquí aparece de nuevo el criterio de parada asociado al error o a un error de tolerancia, en donde nosotros vamos comparando las estimaciones intermedias. Entonces, ¿qué quiere decir que yo aplique ese método de forma iterativa? Que aún así, aunque yo aquí encontré este punto promedio, encontré la pendiente al final, puedo aplicar acá la ecuación correctora, pero podría utilizar esta última aproximación para volver a estimar una pendiente y sub i más 1 prima. Luego volvería a estimar una nueva pendiente y luego volvería a estimar un nuevo punto. Eso lo puedo hacer tantas veces como yo considere pertinente. Por supuesto, en la práctica uno trata de minimizar esos cálculos o podría utilizar un método diferente. ¿Listo?
Miremos este ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial. Bueno, ya no tenemos acá explícitamente el de y de x, pero este y' pues me lo representa igual a 4e a la 0.8x menos 0.5y. En este caso, acá contamos tanto con x como con y en esa función que vamos a utilizar para estimar las pendientes. ¿Listo? Aquí pues el intervalo de integración de 0 a 4. Aquí pues incrementamos el paso, vamos a utilizar h igual a 1 y tenemos esta condición inicial, x igual a 0 y y igual a 2. O sea, y de 0 igual a 2. Bueno, aquí tenemos la ecuación o la solución analítica que pues vamos a utilizar de nuevo para encontrar el valor verdadero y poder hacer comparaciones. Entonces, si vamos a aplicar el método de Hume, lo primero que hacemos es utilizar el método de Euler. Sencillo. Y sub 0 prima, ¿sí? Es la ecuación diferencial evaluada en 0 para hallar la primera pendiente, que en este caso es 3. Con esa pendiente utilizamos la ecuación predictora, que es el método de Euler como tal, ¿sí? Entonces, y sub 1, 0, o sea, la primera estimación o la estimación intermedia, será igual a y sub 0 más la pendiente en y sub 0 por h, que en este caso nos da 5. Con este 5, que es la estimación en el punto final, o sea, este sería nuestro y sub 1, pero no el definitivo. Ese lo evaluamos otra vez en la ecuación diferencial y encontramos esta pendiente final, 6.4. ¿Y qué hacemos? Tomamos esta pendiente final más la pendiente inicial 3, que ya calculamos. Fíjense, aquí está. 3 más 6.4, aquí sobre este punto, dividido en 2, es decir, el promedio de esas dos pendientes la multiplicamos por h y si la agregamos a nuestro punto inicial, que en este caso es 2, y igual a 2. Y eso nos daría la estimación y sub 1 de, pues en este caso, el siguiente valor. Entonces aquí tenemos dos alternativas. Podemos quedarnos con este y sub 1 de 6.7 o podemos volver a hacer una iteración y encontrar un valor estimado y sub 1, 2, ¿sí? Con el superíndice 2, que sería la siguiente aproximación de esta. Fíjense acá que con el método de Euler solito, mi estimación había sido 5. Y ahora y sub 1 fue estimado en 6.7, o sea que la diferencia al aplicar esta corrección pues es bastante grande. En general uno espera que esta corrección pues ayude a mejorar la solución, ¿cierto? Entonces, si aplicar una corrección mejoró tanto la solución, pues vamos a aplicar otra iteración. Entonces, de nuevo, acá tenemos la pendiente inicial, 3. Esto es la estimación de la pendiente al final con este último punto. Por eso tenemos acá 4e a la 0.8x es igual a 1. Eso sí, pues está determinado por el paso. Menos 0.5y, que es nuestra estimación. ¿Listo? ¿Qué nos daría eso? Bueno, eso nos mejora nuestro cálculo a 6.275.811. Y ese, a su vez, lo podemos volver a utilizar para hacer una nueva estimación. En este caso, y sub 1, 3. Sería la tercera estimación. Podríamos quedarnos con eso, podríamos seguir. Y en este caso, pues, llegamos hasta y sub 1, la estimación 15. Fíjense que ya pues el cambio empieza a ser más pequeño. Aquí pasamos de 0.27 a 6.38 y aquí en 12 iteraciones de la 3 a la 15 pues solamente cambiamos de 6.38 a 6.36. O sea que en teoría hubiéramos podido parar un poco antes.
Pero bueno, esto pues es simplemente para ilustrar ese uso iterativo de la ecuación correctora. Y esto solamente para estimar el punto y sub 1. Después, con el y sub 1 que dejemos definitivo, nosotros seguiríamos estimando el y sub 2. Podríamos hacerlo de nuevo con una sola iteración, llegaríamos hasta este paso, o con el número de iteraciones que utilizamos y llegaríamos hasta este paso, acá con y sub 2, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, fíjense acá, si comparamos entonces con los valores, verdaderos, el método de Hume con una sola iteración, que sería hasta acá, y el método de Hume con 15 iteraciones. Aquí no incluimos el método de Euler, pero si nosotros recordamos que la estimación intermedia está por acá, el método de Euler nos daba 5 en y sub 1. Y el y verdadero era 6.19. Entonces, vemos que la diferencia, pues, está bastante alta, ¿sí? Entonces, el método de Hume, casi que con una sola estimación, pues mejora muchísimo. Y si de hecho podríamos comparar, pues, no, digamos, no de manera tan directa, pero sí en órdenes, el error cometido acá, en esta estimación con el método de Hume, que pues es de un orden de alrededor del 10%, y si lo comparamos con los errores que vimos acá, en el método de Euler, donde muchas veces hablábamos de errores superiores al 100%, pues vemos que sí, aplicar ese factor de corrección es una manera de mejorar la estimación. Ahora, por supuesto, si aumentamos el número de iteraciones, el error se sigue disminuyendo. ¿Sí? Fíjense que acá la reducción todavía es bastante notoria. Entonces, en ese sentido, podríamos determinar con más iteraciones una solución más exacta. Ahora, pues, ¿con cuántas iteraciones? Bueno, ahí sí ya depende de la precisión con la que nosotros queramos dejar el método. Desde siempre, con los métodos numéricos, nosotros somos los que vamos a definir nuestros criterios de parada, ya sea por un número de iteraciones definido o por una tolerancia, un error de tolerancia que siempre podemos utilizar en los casos en donde vamos a hacer recurrencia. Ya que no podemos conocer el valor verdadero, lo podemos estimar con las iteraciones anteriores y la actual. ¿Listo? Así como tenemos el método de Hume, también está el método del punto medio, en donde en lugar de estimar de forma intermedia la pendiente final y luego promediarlas, lo que hacemos es estimar la pendiente en el punto promedio del intervalo, de nuestro intervalo. Entonces, a partir de y sub i, no vamos a estimar y sub i más 1, sino y sub i más un medio, es decir, el punto medio en ese intervalo entre y sub i más 1. Por supuesto, el paso se reduce a la mitad, aplicamos el método de Euler y tenemos una primera estimación de y sub i un medio. Con esa estimación, podemos estimar la pendiente a partir de la ecuación, de la ecuación diferencial o de la forma en la que nosotros estemos estimando la primera derivada. Y con esa pendiente extrapolamos, ahora sí, el punto y sub i más 1. ¿Cómo? Pues es la pendiente en el punto medio. No vamos a encontrar el promedio de la pendiente inicial y final, sino vamos a decir que la pendiente en el punto medio me representa toda la pendiente en el intervalo. Sí, es digamos, un concepto desde el punto de vista analítico bastante similar, porque lo que estamos tratando es buscar la mejor representación de la pendiente promedio en el intervalo, pero allí en el método de Hume tomábamos el promedio de los extremos y aquí tomábamos la pendiente en el punto medio. Ahora, aquí pues no podremos mejorarlo de forma iterativa,
a partir de y sub I más 1, porque aquí lo que estamos haciendo es utilizar y sub I un medio. ¿Sí? Entonces estimamos y sub I un medio, luego la pendiente en y sub I un medio, y si utilizáramos esta aproximación como punto intermedio, pues no podríamos llegar a estimar y sub I más 1. ¿Sí? Entonces, lo usual es que con el punto medio no hagamos varias iteraciones, como si lo vimos que se puede hacer con el método de Hume, pero entonces acá tenemos una sola iteración. ¿Listo? Hay algo muy particular, y es que todos estos pues son mejoras al método de Euler. Así que seguramente ustedes lo encuentren con el nombre de Euler mejorado, o Euler mejorado 2, Euler mejorado mejorado, pero pues todos hacen referencia a que partimos del método de Euler haciéndole una modificación que esperamos que sea una mejor estimación de la pendiente. ¿Listo? ¿Clara la idea hasta el momento? Sí, señor. Bien. Bueno, recuerden que precisamente las clases son los espacios para las preguntas, para las dudas. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y aquí intentamos darle solución. Bien. Con eso terminaríamos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. La H, estos ejercicios siempre nos la van a dar o nosotros la estimamos. Bueno, ahí sí depende de ustedes. Bueno, depende del problema, ¿no? Si el problema me especifica la H, pues obviamente yo no tengo ningún inconveniente. Ya el H está definido y yo simplemente aplico. Si no me lo define, pues yo tendría que buscar un H pues acorde al problema. Por supuesto, para definir pasos en este tipo de métodos existen pues incluso muchos estudios, muchas técnicas adicionales que permiten estimar el H, pero para nosotros pues no va a ser tan importante la forma de estimar el H, sino el uso que le demos a ese H estimado. Entonces, creo que en el caso del trabajo, el H no está definido, entonces ustedes van a ser quienes determinen ese H, incluso comparando con dos valores o más de dos valores de H diferente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bien. Digamos que finalizado el método de Euler, nos queda entonces lo que hablamos, lo que se denomina métodos de Runge-Kutta. Sí, de pronto algunos de ustedes lo hayan escuchado en algún momento. ¿Qué pasa con estos métodos? Bueno, la estructura sigue manteniéndose igual. Fíjense, es que la estimación siguiente va a estar definida por la estimación actual más un incremento que está determinado por el mismo paso h y por una función que aproxima la pendiente. ¿Qué tiene de particular del método de Runge-Kutta o de los métodos de Runge-Kutta? Que esa estimación de la pendiente se hace de una forma definida y que se puede pues profundizar o que se puede incrementar en orden de acuerdo a la necesidad, mejor, que uno desee plantear. Entonces, fíjense que acá phi está definida por la suma de unos productos entre constantes. ¿Sí? Entonces,
las coeficientes a sub i van a ser valores constantes definidos y las k van a estar determinadas a partir de la función de mi ecuación diferencial. Entonces, ¿qué vamos a estimar con cada k? La función en diferentes puntos intermedios que van a ser utilizadas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta, es la condición inicial. Acá x más un punto, más aquí no veía la coma. X más un incremento, coma, y más otro incremento asociado a ese incremento en x, y así para estimar los diferentes valores de k. Ahora, ¿por qué hablamos de métodos de Runge-Kutta? Porque cada método, bueno, cada valor de k, de a, de q, en general de las constantes, y cada orden, pues me va a definir un método. Entonces, aquí hablamos de muchas constantes, hablamos de las constantes A, hablamos de los valores K, hablamos de los valores P y Q, y podría parecer realmente muy confuso, pero entonces, como les repito, escoger los valores de estas constantes y de estos términos de una forma particular casi que me define un nuevo método para encontrar la solución a esta ecuación diferencial. Entonces, fijémonos que, por ejemplo, utilizar el método de Runge-Kutta con n igual a 1, y en particular, si A1 es igual a 1, es el método de Euler. ¿Por qué? Si llegamos hasta n igual a 1, entonces solamente vamos a tener que phi es igual a A1 por K1. ¿Listo? Como A1 es igual a 1, entonces phi va a ser igual a K1, que es f de x y y. Y ese K1, ese f de x y y, es la que aparecería acá como phi, y nos daría exactamente el método de Euler. ¿Listo? Podemos incrementar el orden, donde tendríamos una versión de segundo orden del método de Runge-Kutta. Entonces tendríamos que la pendiente ahora está estimada como A sub 1 por K sub 1 más A sub 2 por K sub 2. Y nuestra tarea pues es definir quiénes son esos valores de K sub 1 y K sub 2. En este caso, K sub 1 es f de x y y K sub 2 va a ser f de x y más el incremento por otra constante. Y lo mismo pasa con, en este caso, y sub i. Aquí, si se fijan, alcanzamos a tener una estructura similar al método de acá. Como estamos hablando de y, esta y es estimada con esta estructura. ¿Y quién me está definiendo el incremento? Pues en este caso el incremento está definido por la pendiente, bueno, perdón, por, sí, la pendiente anterior, K sub 1, y otra constante que vamos a manejar acá. Entonces, esto todavía es muy confuso, ¿sí? Pero digamos que aquí podemos ver la estructura iterativa. Los valores de A sub 1, A sub 2, P sub 1 y Q sub 1, pues los podemos encontrar a partir de la expansión de serie de Taylor. Tendríamos que igualar esta ecuación y bueno, eso es toda una demostración completa que a nosotros realmente no nos ocupa en este momento, sino la solución que podemos encontrar al igualar con esa serie de Taylor. Y es que esas incógnitas están relacionadas a partir de estas tres ecuaciones. Sin embargo, como tenemos cuatro incógnitas y tres ecuaciones, todavía tenemos un número infinito de valores que nos podrían dar diferentes métodos, un número infinito de métodos como tal. Entonces, lo que hacemos usualmente es determinar una de ellas, en este caso A sub 2, para definir un método de Runge-Kutta de un orden particular. Por ejemplo,
Todos estos métodos de segundo orden, bueno, todos estos métodos que vimos mejorados, hacen parte de la familia Runge-Kutta de segundo orden. Entonces el método de Hume, con un solo corrector, nace a partir de definir A sub 2 igual a un medio. Ese A sub 2 igual a un medio me determina unas constantes A sub 1, P sub 1 y Q sub 1, 1, que me van a definir el método de Hume. Entonces, aquí pues reemplazaríamos las constantes. Entonces acá tenemos, fíjense que es el promedio de las pendientes. Esta es la pendiente inicial y esta viene a ser la pendiente final del intervalo. El método del punto medio también viene de allí. ¿Listo? Entonces, ahora definimos A sub 2 igual a 1. ¿Sí? De allí despejamos A sub 1 igual a 0, P sub 1 y Q sub 1, 1 igual a un medio. Y entonces la aproximación queda de esta forma. Acá tenemos una pendiente, K sub 2. ¿Pero quién es esa K sub 2? La pendiente en el punto medio, determinada por los valores que nos dieron acá en la ecuación K sub 2. Y un nuevo método, o un método, digamos que ejemplifica que cualquier valor de A sub 2 me genera un nuevo método, un método diferente, pero que todos hacen parte de la familia Runge-Kutta de orden 2, donde si A sub 2 es igual a 2 tercios, obtenemos estos coeficientes. Fíjense que ahora tenemos que la pendiente para estimar el paso va a ser de un promedio pero ponderado entre dos pendientes, la pendiente inicial y la pendiente en un punto medio que no va a ser exacto, que no, en un punto dentro del intervalo que no es necesariamente el punto medio. ¿Sí? Entonces esa es la idea de ver estos casos particulares de los métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Nosotros podemos continuar con un método de Runge-Kutta de un orden superior. Entonces fíjense que la ecuación pues se va modificando, pero en estructura no hay ninguna variación. Lo que vamos a modificar siempre es la forma en la que estimamos la pendiente. Y pues bueno, cada una de esas pendientes intermedias o pendientes, podemos llamarlas insumo, que son K sub 1, K sub 2 y K sub 3, están estimadas de una manera diferente. Entonces, fíjense que en el método Runge-Kutta de tercer orden, podemos visualizar a partir de los valores de la X que está en la función. Entonces tenemos f de X y f de X y más un medio de H y f de X y más H, que lo que hacemos es estimar esa pendiente a partir otra vez de un promedio ponderado, pero ahora estamos teniendo en cuenta la pendiente inicial, la pendiente en el punto medio y la pendiente en el punto final del intervalo. ¿Listo? Los valores de Y pues corresponden a la salida de esas estimaciones intermedias. De tal manera entonces que fíjense que terminamos con un promedio ponderado donde le damos más peso a la pendiente en el punto medio, pero también estamos utilizando la información en el punto inicial y en el punto final. Eso lo podemos ver aquí fácilmente en esta parte de la ecuación. Y estos términos son los que nos permiten hallar esos valores de K sub 1, K sub 2 y K sub 3. Podremos seguir. Entonces encontramos el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Es el método más conocido y el más utilizado. Fíjense acá, mantenemos la misma, es una estructura similar. Tenemos un promedio ponderado de diferentes pendientes. Entonces, dos de esas pendientes corresponden a la pendiente en el punto medio, solo que las estimaciones se hacen de forma iterativa. Entonces, la pendiente inicial, la pendiente en el punto medio, eso nos da una nueva estimación. Con esa pendiente estimamos otra vez la pendiente en el punto medio y con esa pendiente, ahí sí estimamos nuestra pendiente en el punto final.
Entonces, los métodos de Rungecuta los podemos ir construyendo de acuerdo a casi que a nuestra necesidad, pero aquí pues están los más populares. ¿Listo? Entonces, ¿a qué tenemos? Método de Rungecuta de orden superior. Como les digo, el más popular es el de orden cuarto, pero en caso de necesitar una mayor precisión, podemos utilizar un Rungecuta de quinto orden. Y acá tenemos esa estimación de la pendiente. Ya no solo en el punto inicial, el medio y el final, sino también el inicial, en un cuarto del intervalo, en la mitad del intervalo, en 3/4 del intervalo y en el final del intervalo. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es tener en cuenta todos estos valores y de forma recursiva hallar las pendientes correspondientes, luego con esas pendientes hallar la pendiente promedio final y esa es la que me va a dar la estimación que yo estoy buscando con el método numérico. En general, podemos definir un método de Rungecuta de esta forma. Por ejemplo, vamos a utilizar el Rungecuta de orden 4, ¿sí? Donde, bueno, nuestros insumos van a ser, por supuesto, el valor de X, el valor de Y y el paso H. Entonces, estas X y esta Y corresponden al punto donde yo voy a hacer, donde voy a empezar la estimación. Entonces, para la primera iteración sería la condición inicial. ¿Listo? Y el H pues ya está definido. Eso nos va a dar el valor de Y en el punto X más H, que es ese Y new. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular la primera derivada a partir de los valores de la condición inicial. Con esa primera derivada calculamos un Y intermedio utilizando esta estructura del método de Euler. Luego con ese Y intermedio, fíjense, X más H medios, calculamos una nueva pendiente, otra vez Y en el intermedio, a partir de esa pendiente e incrementando el paso en H medios. Volvemos a estimar una pendiente en el intermedio, ¿sí? Y con esa pendiente promedio en el punto medio, ya no vamos a estimar otra vez el punto medio, sino el punto final. Con ese punto final, volvemos a estimar una pendiente, K sub 4, y luego tomamos todas estas pendientes, las promediamos, y es lo que llamamos acá slope. Esa pendiente es la que aplicamos nuevamente en un método similar al de Euler, para llegar finalmente a Y-new. Entonces, fíjense que es bastante modular. Si nosotros queremos aplicar un Rungecuta de un orden menor, pues lo que hacemos es ya no calcular K sub 1, K sub 2, K sub 3 y K sub 4, sino las K que nosotros necesitemos. Y si queremos calcular un Rungecuta de orden superior, pues le agregamos la forma de calcular, en este caso del Rungecuta de orden 5, pues agregaríamos K sub 5 y K sub 6. ¿Listo? ¿Es clara la idea ahora de los métodos de Rungecuta? Bien, continúo entonces. Para llegar entonces ya a la última parte, que son sistemas de ecuaciones. En esta parte, aunque parezca muy... ok, olvidé el chat. Ok, ahora sí. Bueno, decía, con los sistemas de ecuaciones, que pareciera muy complejo, realmente la situación no cambia mucho. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un sistema de ecuaciones de esta forma,
¿sí? Entonces ya no tenemos una sola ecuación diferencial, sino tenemos n ecuaciones diferenciales. Todavía estamos hablando de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces por eso tenemos por eso lo podemos expresar así, como de y de x, de y de x, de y de x igual a una función. Entonces, los métodos que vimos anteriormente, podemos extenderlos a sistemas de ecuaciones de esta forma, sin necesidad de hacer muchas modificaciones. De hecho, realmente no hacemos ninguna modificación. Y el procedimiento consiste en aplicarlas de forma simultánea. Entonces, vamos a mirar un ejemplo con el método de Euler, que es el más intuitivo, en donde tenemos este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Fíjense que acá en esta precisamente están relacionadas las dos variables, ¿sí? Y1 y Y2. Y nuestra condición inicial, pues por supuesto, tiene que tener en cuenta las dos variables. Entonces, en x igual a 0, vamos a tener que Y1 es igual a 4 y Y2 es igual a 3. Acá dice que el intervalo va a ser hasta x igual a 2 con un paso igual a 0.5. Entonces vamos a hacerlo pues con valores grandes para poder observar el efecto de aplicar el método de Euler en este caso particular al sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para cada variable le aplicamos el método de Euler. Tenemos nuestra propia condición inicial, ¿sí? Fíjense, y1 en 0.5 va a ser igual a la condición inicial de y1 más la función evaluada en y1 y y2, en este caso solo en y1, y el paso. Para y2 tenemos y2 de 0.5 va a ser igual a 6 más la función evaluada, en este caso es esta segunda función, en y1 y y2 iniciales. Entonces en y1 igual a 4 y y2 igual a 6, evaluamos por el paso h y eso nos da una estimación para y2. Con estas dos estimaciones partimos, que serían como nuestras condiciones iniciales, y volveríamos a aplicar el método de Euler. Entonces aquí tendríamos que y1 de 1 sería igual a 3 más menos 0.5 por 3 por 0.5. En este caso da 2.25. Y para y2 de 1 tendríamos esta condición inicial de 6.9 más 4 menos 0.3 por 6.9, que es la condición inicial acá, menos 0.1 por 3, que era la condición inicial de Y1 por H, y eso nos da esta estimación de 7.715. ¿Listo? Obviamente, continuamos de forma iterativa, llegamos a la de x igual a 1.5 y x igual a 2. Entonces, fíjense que aplicar el método, en este caso el método de Euler, es muy sencillo y muy directo sobre un sistema de ecuaciones, siempre y cuando esté en esta forma. Ahora, si queremos aplicar el método de Runge-Kutta de orden 4, podemos hacerlo de la misma manera. ¿Sí? Aplicaríamos el método de Runge-Kutta en esta ecuación y aplicaríamos el método de Runge-Kutta en esta ecuación, teniendo en cuenta, eso sí, las condiciones iniciales. Recuerden que el método de Runge-Kutta de orden 4 también tiene en cuenta el paso, por eso aquí tenemos F1 de 0,4,6, F2 de 0,4,6. ¿Por qué tenemos acá K11 y K12? Bueno, porque tenemos la pendiente en la función 1, iteración 1, la pendiente en la función 1, la iteración 1 en la función 2. Aquí están nuestras condiciones iniciales, 0, 4 y 6. Las pendientes, los cálculos intermedios, entonces cálculo intermedio de Y1 y cálculo intermedio de Y2, a partir de esas pendientes K1. Luego hallamos la pendiente K2 a partir de las estimaciones intermedias. Y con esas nuevas pendientes
hallamos otros valores intermedios de y sub 1 y y sub 2. Con esos valores estimamos unas nuevas pendientes ¿sí? Fíjense que todavía estamos estimando en los puntos intermedios. La pendiente en el punto intermedio, K sub 3, para 1 y para 2. Y calculamos los valores finales de y sub 1 y y sub 2. Con estos valores finales, calculamos las últimas pendientes, las pendientes al final del intervalo. Y con esas 4 pendientes, podemos estimar la pendiente promedio y de esta manera aplicar el método de Runge-Kutta, en este caso el de orden 4. Ustedes pueden verificar estos cálculos de estos cálculos, los de este ejemplo, de los ejemplos anteriores, y pues pueden ver la forma recursiva en la que utilizamos el método de Runge-Kutta y ver la forma simultánea en la que aplicamos para tanto la primera como la segunda ecuación. Listo, acá tenemos entonces los resultados. Si nos ponemos a compararlos con los de Euler, vemos una notable diferencia, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es importante resolver sistemas de ecuaciones de primer orden si no siempre las ecuaciones son de primer orden? Bueno, les recordemos aquí las ecuaciones diferenciales ordinarias. Habíamos hablado que de acuerdo a la mayor derivada podemos definir de qué orden son. Pero una propiedad particular es que las ecuaciones de orden superior las podemos reducir a un sistema de ecuaciones de primer orden, donde podemos aplicar lo que acabamos de ver. Acá tenemos un ejemplo de ecuación de orden 2, ecuación diferencial de orden 2, y utilizando una nueva variable o una variable auxiliar, entonces tenemos y igual a la primera derivada de x con respecto a t, derivamos esto de y de t es igual a la segunda derivada de x con respecto a t 2 veces. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Con estas dos condiciones, nosotros reemplazando acá, podemos definir nuestro sistema de ecuaciones de primer orden, que, bueno, como el orden de la ecuación original es 2, pues nos va a dar 2 ecuaciones. Entonces, acá en vez de poner esta de segundo orden que no nos interesa, lo reemplazamos con este término, ¿sí? De y de t en vez de x2 de t2. Acá en vez de poner dx de t, pues ponemos directamente y k por x, si nos queda de la misma manera. ¿Listo? Entonces, el sistema de ecuaciones quedaría definido así, como dx de t, que fue la ecuación auxiliar que nosotros definimos con la variable intermedia, y de y de t, si la despejamos de acá, nos queda en términos de x y y. Esto es lo que buscamos, siempre llevar los sistemas a esta forma. Fíjense que acá partimos de esta ecuación de orden 2 y ahora tenemos un sistema de 2 ecuaciones de orden 1. ¿Y cómo la resolvemos? Bueno, con cualquiera de los métodos que vimos, aplicándolo de la forma que acabamos de analizar para sistemas de ecuaciones de primer orden. ¿Listo? Esta parte de acá, donde nosotros convertimos una ecuación de orden superior a un sistema de ecuaciones de primer orden, va a ser muy importante en el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Listo? Entonces, bueno, con esto cerraría el tema. La parte teórica, por supuesto, es ya tarea de ustedes empezar a practicar, empezar a implementar los códigos y de allí pues van a surgir las preguntas correspondientes. Pero, por supuesto, si hay alguna pregunta en este momento, pues la pueden hacer de una vez.
Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, claro. En la parte de la derivada de y con respecto a t, hay que en función de dos variables, x y y. Sí, claro. Resulta que yo tenía aquí una ecuación diferencial de orden 2 con una sola variable. Dependiente, ¿no? Porque independiente sigue siendo la misma variable t, en este caso. Pero, al yo incluir una nueva variable auxiliar, que fue esta, y igual a de x de t, y al convertir mi ecuación de orden 2 en un sistema de dos ecuaciones de orden 1, ahora tengo dos ecuaciones. Perdón, dos variables. Bueno, sí, dos ecuaciones también, pero tengo dos variables que serían x y y. ¿Listo? Es similar acá a lo que vimos ahorita en el ejemplo anterior, en el último ejemplo que hicimos. Teníamos de y1 y de y2. Allá pues vamos a tener de x y de y con respecto a t, que sería la variable independiente allá. Aquí la variable independiente era x, pero la idea es la misma. Y nosotros pues allí ya podemos aplicar cualquiera de los métodos y resolver este sistema de ecuaciones que tiene esas dos variables, x y y. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más o algo más? Bueno, entonces aquí en Drive y en Classroom también está habilitado el trabajo correspondiente a este módulo. De pronto, por la forma de presentar, ustedes lo pueden ver algo intimidante, pero realmente es algo muy sencillo. Entonces, vamos a hacerlo en equipos. Entonces, si ustedes quieren mantener los mismos equipos de trabajo, bien. Si quieren cambiar sus equipos, pues sería conveniente que me avisaran para yo tener ya pues un consolidado de qué equipos van a trabajar en este trabajo. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es formar esos equipos, obviamente pues máximo de 4 integrantes, que serían algunos grupos de los que están trabajando tienen 4 integrantes. Y elaborar, pues por supuesto, un informe que ustedes ya conocen la estructura, ya lo habíamos visto. Entonces, de nuevo, con un abstract que debe contener un resumen del trabajo, pues un resumen muy concreto, y que ahora sí pues les voy a exigir que esté escrito en inglés, pero obviamente pues es un párrafo muy corto. ¿Listo? Por supuesto, como cualquier introducción, la introducción de este trabajo debe contextualizar el problema. En este caso, pues, no quiero tampoco que sean muy extensos, pero sí que pues me comenten ahí en ese trabajo las ecuaciones diferenciales, los métodos para resolverlas, los métodos numéricos, algo pues muy general. Obviamente no quiero que se extiendan tanto allí, pero sí que me dejen pues una buena motivación para el trabajo, ¿listo? Dentro de esa introducción. La metodología, entonces aquí en la metodología lo que vamos a hacer es plantear el problema, que va a estar más abajo, que pues básicamente se corresponde a definir la ecuación diferencial y, bueno, hacer una descripción de cómo se aplican los métodos que vamos a utilizar. Entonces allí más abajo también dice qué métodos son los que vamos a utilizar y pues ya los acabamos de ver algunos de ellos. Ustedes lo que van a hacer es explicar cómo se aplican esos métodos. Pues tampoco quiero que profundicen demasiado, pero sí que quede claro qué método se va a utilizar y cómo funciona el método.
En resultados, en lugar de presentar el código, pues les voy a pedir que desarrollen la solución del problema como tal. Por supuesto, ustedes lo van a programar, pero no quiero que me pongan como tal explícito el código allí en resultados, sino que paso a paso, pues irían diciendo, si el método consiste en estos pasos, pues en cada paso voy obteniendo estos resultados. Y al final, pues unas conclusiones de su trabajo, no de los métodos. Entonces no van a poder decir, por ejemplo, que el método de Runge-Kutta de cuarto orden es mejor de Euler, porque eso no es una conclusión que ustedes van a sacar, sino algo que pues ya se ha trabajado mucho, ¿sí? Entonces lo que quiero es que me digan, implementamos esto, tuvimos inconvenientes con esto, porque no entendíamos esto, o vimos que este método es más fácil de implementar, pero tiene algunas falencias, o algo por el estilo, pero algo más de su experiencia y no de como tal la teoría o la comparación entre métodos. ¿Listo? Vi que a algunos de ustedes les gusta mirar, por ejemplo, los tiempos de cómputo, entonces eso lo pueden hacer siempre y cuando ustedes mismos lo implementen. Y si van a ir dentro de las conclusiones, por favor que también esté incluido dentro de la metodología y los resultados. Es decir, no quiero conclusiones que no estén conectadas con el resto del documento. Y pues si ustedes consideran necesaria incluir alguna sección adicional, lo pueden hacer. ¿Listo? Ahora sí vamos con el problema. Entonces el problema es un circuito que está en el que tenemos una fuente de tensión que tiene esta función, 100 seno de 200t. Está conectado a una resistencia de 40 ohmios, a una bobina de 0.25 henries y a un condensador de 4 por 10 a la menos 4 faradios, todos conectados en serie. Entonces imagínense ya el circuito, la fuente, la resistencia, el condensador y la bobina en serie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estimar el valor de la corriente. Entonces ustedes seguramente de sus cursos de circuitos recuerden que esto puede generar una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí va una pista, está asociada la corriente inicial en 0 y la carga inicial del capacitor en 0.01 coulombs. Esto quiere decir que la corriente y la carga van a ser las variables que probablemente yo necesite o que defina como variables dependientes. Y encontrar los valores y graficar la corriente para un periodo o para un tiempo entre 0 y 5 segundos. ¿Listo? Entonces esta variable del tiempo sería la independiente. Aquí en ningún momento menciono h, entonces eso queda a criterio de ustedes. Y debo utilizar el método de Euler y el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Estos son los métodos obligatorios a utilizar. Ustedes pueden implementar cualquier otro método si lo consideran necesario para comparar. Pueden implementar la solución analítica si quieren hacerlo. Pueden utilizar un solo h, pueden utilizar varios h. Digamos que ahí ya queda abierto a su criterio cuál va a ser la mejor forma de presentar ese resultado. La entrega, entonces vamos a hacer dos entregas o dos procesos de evaluación. Entonces en el primero vamos a tener la entrega del informe que, bueno, por ahora pues está con esta fecha tentativa del domingo 13 de septiembre en la noche, ¿sí? Entonces, obviamente, igual que lo hemos hecho siempre, un integrante sube el informe, va a ser en PDF, muy importante esto. No es obligatorio hacer entrega de los archivos con el código fuente y pues evitar subir archivos en un formato diferente al PDF. Ahora, si ustedes quieren subir los códigos, lo pueden hacer, pero no quiero archivos comprimidos, solamente el informe en PDF y los otros archivos los pueden subir, pero no como
no comprimidos dentro de un solo archivo. Entonces, sino como archivos independientes si quieren subir el código. Si no quieren subir el código, bueno, les repito, no es obligatorio. Y la otra parte de la evaluación del trabajo será una sustentación muy corta. Entonces, para eso pues vamos a asignar citas para cada equipo de trabajo y las fechas tentativas serían con ustedes el martes 15, que sería ojalá dentro del horario de clase. Por supuesto, pues ahí en la medida en la que ustedes pues también vayan programando sus actividades, podemos mirar si esos horarios se pueden modificar, si de pronto a ustedes les conviene que agendemos una cita en un horario diferente o si pues podemos pues ajustar de pronto ese calendario de entrega, tanto para el informe como para la sustentación. La evaluación de ese trabajo pues va a estar dividida de esta forma. El informe escrito va a tener un peso del 50%, la solución va a valer un 20% y la sustentación y defensa de su trabajo pues va a tener un peso de 30%. ¿Qué quiere decir con esto de pertinencia de la solución? Entonces ustedes puede que no pudieron resolver la ecuación como tal, pero en el informe documentan muy bien los métodos, lo que, pues, no solo los métodos, sino también la metodología a utilizar, reportan muy bien, defienden muy bien y por alguna razón pues simplemente no les dio. Entonces, esa solución incorrecta pues estaría penalizada solo dentro de ese 20%. ¿Listo? Ahora, también puede pasar el caso de que lleguen a la solución correcta, pero no lo argumenten bien, no lo sustentan bien. Entonces, también hay, por eso tenemos esos 3 componentes de evaluación. ¿Listo? El problema en sí es muy sencillo. Es un problema de circuitos. Pero la idea, pues, es que ustedes lo elaboren, lo diseñen bien, lo planteen bien, lo resuelvan bien y lo documenten también muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto ahora al trabajo? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, claro. En mi caso, digamos que usted nos estaba comentando que los códigos para subirlos era opcional. Digamos, yo no subí el código y llegó el día de la sustentación. ¿Yo pudiera utilizar ese código o porque no lo subí no lo puedo utilizar para sustentar? No, ustedes pueden utilizar en la sustentación todo lo que tengan. Incluso si hay una mejora, después de entregar el informe, la pueden incluir dentro de la sustentación. Obviamente no quedaría incluida dentro del informe, pero sí quedaría incluida dentro de la sustentación. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Digamos que el código, pues, si ustedes lo quieren subir, pues lo pueden hacer en caso de que de pronto también quieran que yo revise, en caso de que ustedes no encuentren algún error o que quede alguna evidencia de que se hizo el trabajo. Digamos que es más como por formalidad. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé, con respecto a las fechas, ¿qué opinan? ¿O qué conveniencia o digamos que sí, qué interferencia podrían tener con esas fechas? Profe, para la parte de la sustentación, ¿esa sería la fecha la máxima? Pues es una fecha tentativa. La idea es que todos tratemos de sustentar el mismo día, que sea, digamos, en condiciones equilibradas. Entonces, por eso definí como esa fecha de el martes de la semana de evaluaciones. Entonces, nosotros terminamos las clases el 11 de septiembre, ¿cierto? Entonces, hasta ese día nos estaríamos reuniendo acá por clases. Obviamente las clases de la otra semana serían para trabajar, para consultas, para dudas.
y ese fin de semana pues me entregarían el informe. Luego la siguiente semana, que corresponde a las evaluaciones, yo les planteo a ustedes el día martes para las sustentaciones. En caso de que pronto pueda haber algún inconveniente, entonces tengamos algunos días adicionales para poder resolver cualquier problema que pueda pasar. Ahora, si a ustedes les conviene más otra fecha, pues entonces lo podemos discutir. Tampoco se trataría de que me sobrecargaran a mí, que me dijeran, bueno, hasta este último día vamos a entregar, porque pues para mí sería complejo también hacer las revisiones en un tiempo récord, pero sí podemos mirar a qué acuerdo llegar. ¿Listo? Entonces, por eso les pregunto, no sé si les parecen bien esas fechas. Los horarios, pues ya los definiríamos, yo creo que más cuando estemos más cerca del día, porque seguramente ustedes puedan tener parciales programados o otras entregas programadas. Entonces, ya dependería de esa disponibilidad. No sé qué piensan. No, pues sí, pero no, pero pensándolo bien, creo que las fechas pues como que están bien, porque claro, lo que usted quiere decir es que la próxima semana ya usted no, o sea, como tal clase no, sino que nos va a dar el espacio, tanto el martes y el jueves para ir trabajando en el proyecto, ¿sí? O sea, en esta entrega final. Sí, eso fue lo que le entendí, profe. Sí, eso es. De hecho, fíjense que aquí me piden utilizar el método de Euler y utilizar el método de Runge-Kutta de orden 4. La teoría la vimos hoy. Teoría de esto no hay mucho por decir, a salvo la demostración. La demostración, pero no es pertinente que nosotros miremos ahorita la demostración porque no tenemos mucho tiempo. Y tampoco valdría la pena que el trabajo se centrara en mirar esas demostraciones, porque digamos que ya no, o sea, sí sería muy chévere, pero no estaría hasta el alcance del curso. Entonces, por eso digo, la teoría ya está dada. Si ustedes no entienden algún concepto, si ustedes tienen alguna duda, para eso tenemos las horas de consulta, para eso vamos a tener las clases de la otra semana. Ustedes también pueden consultar bibliografía. Si de pronto yo cometí algún error acá presentándoles el método, pues ahí nos vamos dando cuenta en la medida en la que vayamos revisando. Y bueno, para eso sería el trabajo de la próxima semana. Y pues yo creo que con ese espacio de tiempo y con que ustedes le dediquen otro espacio que no va a ser tampoco tan grande, el trabajo debería salir perfectamente entre la otra semana, para que ustedes tampoco descuiden sus otras obligaciones. Profesor, una pregunta, ¿qué posibilidad habría de que, digamos, esa fecha que se tiene para entregar el informe se corriera para el día siguiente? Bueno, pues posibilidades hay. Esa fecha que está ahí es para que yo también ojalá alcance a revisar el trabajo antes de la sustentación. Así les podría dar de pronto la nota o la realimentación el mismo día. Pero si ustedes de pronto se sienten más cómodos, de pronto, ¿qué les digo yo? Quizá con un plazo mayor para la entrega del informe, pues también puede ser. Sí, no hay ningún inconveniente. Sí, es que, por ejemplo, pues yo la otra semana que viene tengo todos los parciales, entonces pues me queda un poquito complicado pues para el domingo. Entonces ya digamos, yo creo que ya para esta fecha, el lunes si se entrega el lunes, pues sería más tiempo, sería mejor para entregar. Pues es lo que pienso según mi punto de vista, pero para que igual no sea como tan largo el plazo o que se extienda tanto que usted no le quede tiempo de calificar. Entonces, pues pienso que con un día además no se afectaría mucho. Sí, puede ser una opción, o podemos dejar la misma fecha de la sustentación para la entrega del informe, y ya la nota del informe pues sería lo último que determináramos. También puede ser otra forma de evaluación. Obviamente pues ya la fecha exacta la estaría definiendo, la estaríamos definiendo la otra semana, ya cuando ustedes empiecen también a mirar
qué tan pesado o qué tan liviano puede ser el trabajo para ustedes. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más con respecto a este trabajo? No, profe, pienso que usted también tiene razón. Sí, como la otra semana vamos a ir trabajando en eso, pues uno se va como dando cuenta del ritmo en el que va desarrollando el trabajo. Entonces ahí es pues donde uno como que empieza a mirar en cuanto a las fechas. Y pues lo del otro compañero, o sea, la segunda opción que usted dice también sería válida, que fuera tanto la entrega y la sustentación en un solo día. Pues, pero sí sería como la otra semana ir mirando, dependiendo de cómo se vaya solucionando. Sí, claro, por eso le digo, estas fechas realmente son tentativas, ¿no? No son las fechas definitivas. Entonces ya la otra semana, cuando ustedes también hayan agendado sus otras entregas, sus otros exámenes, también podemos ir mirando qué nos conviene más a todos, ¿no? Porque tampoco se trata de que quede todo así para entregar al final y luego de pronto yo tenga que revisar a la carrera y después quedemos todos inconformes. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Entonces, eso sería con respecto a esta última nota. Con respecto a la que todavía están trabajando, bueno, ya pues no hay como mucho espacio ahorita, pero no olviden tampoco que pues están las horas de consulta, ¿no? Entonces cualquier cosa me pueden comentar. Pues sí, a cualquier cosa me pueden estar comentando por el chat o de pronto por un correo o podemos agendar una hora de consulta en caso de que necesiten también completar ese trabajo. Recuerden que la entrega pues es el domingo para que ya la otra semana podamos concentrarnos en esta actividad. ¿Listo? Bueno, por aquí no había visto estos mensajes del chat, pero entonces, bueno, básicamente sí, la fecha del informe y de la sustentación pues ya la definiríamos exactamente la otra semana de acuerdo a todos sus compromisos. Pero yo creo que no nos va a tocar entonces posponerla para que no quede hasta el domingo, sino por lo menos 1 o 2 días después. ¿Listo? Profe, otra ahorita el trabajo de este domingo es para el domingo a finalizando el día. Sí, claro. O... ¿Sí? Todo el día. Ok, listo. Listo, listo. Gracias. ¿Listo? No sé si fue que no puse la hora o no se alcanzó a actualizar. Sí, aquí está. Sí. 6 de septiembre, que es el domingo, a las 23:59. Y el proyecto o el trabajo del módulo 6 también ya está. Bueno, aquí está entonces esa fecha parcial del 13 de septiembre, pero bueno, repito, ya la otra semana entonces podríamos definir de forma concreta esa fecha. Bien, muchachos, entonces, si no hay nada más por comentar, pues entonces ya podemos terminar por el día de hoy. Y les repito, pues yo quedaría atento a cualquier comentario, cualquier inquietud que ustedes tengan, ya sea de este trabajo 5 o del trabajo 6. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, bueno, gracias a ustedes, que tengan un feliz resto de día, un feliz fin de semana, mucho juicio con los trabajos que quedan por hacer y éxitos ahorita en este fin de semestre, ¿vale? Buen día, profesor. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias, hasta luego.